Hola chicos, buenos días, bienvenidos, ¿cómo van? Gracias por estar aquí. Bueno, bien amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad entonces vamos a ver cómo hacer gnomo. El día de hoy vamos a empezar por el sombrero, listo, lo que es esta parte. Entonces la vamos a hacer, la vamos a tejer. Entonces vamos a ocupar tres colores, lo que es el color piel o beige o color vino y color mostaza. Tres colores. Solamente vamos a ocupar tres colores. Vamos a ocupar también un crochet de 2.5. Yo voy a ocupar este. Y voy a trabajarlo en dos hebras. Cabe aclarar que usted lo puede hacer en una sola hebra y en el estambre de su preferencia. Ok, entonces para empezar vamos a hacer el sombrero. Se empieza entonces con el sombrero. Vamos a montar un anillo, una cantidad de puntos. 6 puntos sobre un anillo mágico. Entonces aquí yo voy a empezar montando, miren, un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos sobre ese anillo. Entonces aquí yo empiezo con el primero, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5 y 6. Anillo mágico con 6 puntos bajos. Voy a cerrar entonces aquí, cierro. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 8 los mismos 6 puntos bajos. Hola Shadi, Sue, Shadi. Shadi, Sue. Buenos días Mercedes también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. 305, ok. Entonces, anillo mágico de 6 puntos y de la vuelta 2 a la 8 hacemos los mismos 6 puntos. Vamos a formar la parte superior, o sea, vamos a tejer de la fila 2 a las 8, 6 puntos bajos, ¿sí? Entonces aquí yo voy a empezar, miren, punto sobre punto, voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, y de una vez les recomiendo que marquen el primer punto. Vamos a trabajar en espiral, por lo tanto vamos a marcar el primer punto. Entonces yo voy a usar esta hebra contrastante, voy a poner un marcador en el primer punto, esa hebra la voy a poner en ese primer punto y marcamos, ¿sí ven? Simplemente paso el hilo y lo dejo ahí y tejemos, como les decía, de la vuelta 2 a la 8 los mismos 6 puntos bajos. Bien, de acuerdo, ¿entienden? Ahí está 2, pasamos al tercer punto 3 y así voy a ir tejiendo alrededor de la vuelta número 2. Evidentemente esto se empieza a encocar, él se empieza a encocar, entonces así nos va quedando. Usted lo que debe hacer es simplemente hacer que esta parte se encoque, entonces usted la empuja hacia arriba para que empiece a tomar su forma, ¿cierto? Chicos, me confirman ahí por favor si lo están viendo, si se ve claramente el proceso ahí. Ok, aquí llegamos al último punto, lo tejemos. Antes de llegar al marcador, tejemos un punto más. Y listo, llegamos a la vuelta número 2. Ya la hemos terminado. Pasamos directamente a la fila número 3. A la carrera número 3, igual. Los mismos 8 puntos. Entonces pasamos al primer punto donde está el hilo. Yo este hilo también lo escondo de una vez, lo voy perdiendo dentro del tejido. Ok, está bien, Juana.
Entonces pasamos aquí y empezamos a hacer la vuelta número 3, punto sobre punto de igual forma, no hay aumento. Necesito que esto se empiece a levantar. Pasamos al siguiente punto y así vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Como les decía, anillo mágico de 6 puntos para empezar y tejemos de la fila 2 a la 8 los mismos 6 puntos. Si gustan, pueden ir anotando, es mejor que lo vayan anotando sobre una hoja por si desean hacerlo más tarde, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Un gnomo, listo, un gnomo. Mírenlo acá. ¿Y por dónde se empieza? Se empieza por esta parte. Estamos haciendo un conito. En total son 9 vueltas. De la 1 a la 9 son 9 vueltas aquí. Juliana, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está usted, Juliana? Juliana Bedoya. Entonces aquí. Miren, lo importante es que esto se encoque. Usted debe ir empujando esto hacia arriba para poder visualizar los puntos. Entonces aquí ya empecé, miren, aquí ya empecé la cuarta fila. Debo tener los mismos 9 puntos, los mismos 6 puntos, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Yo ahí pongo un marcador. Ese hilo de color contrastante, ese hilo de color fucsia, me sirve como marcador de puntos. Yo no lo puedo quitar porque necesito saber, necesito llevar un control, se podría decir, del tejido. Miren, pues cuando llego a ese marcador, sé que ahí finalizo la vuelta. ¿Ya? La hilera. Yo por lo general lo que hago es cuando se me complica, cuando es una pieza pequeña, yo siempre pongo un cilindro, puede ser un crochet, algo. Lo pongo en la parte interna y lo utilizo para facilitarme, ¿cierto? Lo que hago es, miren, usted introduce el crochet, entonces golpea esta aguja con la otra y es más fácil de agarrar el punto, ¿sí ven? Se facilita más. Entonces esto lo vamos a pasar para este lado. Ya saben pues que son simplemente 6 puntos durante 9 vueltas en total. La vuelta del anillo mágico cuenta como mi primera ronda, por lo tanto debo hacer 8 vueltas más con los mismos 6 puntos. Ya saben que esta parte se nos complica un poco por lo que son piezas pequeñas, pero miren, con un crochet o algo, usted pone dentro y se ayuda. Si no tienes un crochet, puedes poner un palito también. Eso sí, es muy importante procurar que sea del mismo grosor de los puntos. No puede ser un crochet más grueso porque obviamente no va a pasar. Lógicamente no va a pasar por ahí. Bendiciones, Ver Ortiz, bienvenida o bienvenido, ¿cómo están? Procurar que el punto también no quede tan alargado. Y este hilo yo simplemente, como es el marcador, yo simplemente lo pongo hacia la derecha. Entonces, ¿cuántas vueltas llevo? Miren, la del anillo mágico sería la primera. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 filas en total. Recuerden que son 9 en total, ¿va? Antes de empezar a hacerlos, la primera fila de aumentos, que vendría siendo en la fila número 10. ¿Cierto? En la fila número 10, a ver, déjame checar bien acá. Como tengo el patrón, le estoy anotando el patrón, exacto. Ah, la fila 9. De la 2 a la 8, ok. Perdón, es en la 9. En la fila 9 vamos a empezar a hacer los aumentos.
Hola Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su apoyo. Miren, aquí ya voy avanzando, llevo 6 vueltas en total. Pasamos a la fila 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos a la fila 7. Recuerden que este hilo simplemente lo muevo hacia la derecha. No se preocupen. Todo bien. Termino las vueltas y hago una recapitulación, o más bien vuelvo y explico el proceso, ¿va? Por si alguien de pronto llegó tarde, sé que sí, sé que hay nuevos por ahí. Entonces, para volver a explicar. Creo que ahí se ve, ¿cierto? No tengo la mano muy corrida a la izquierda. Me lo hacen saber, por favor, si de pronto tengo la mano muy corrida hacia la izquierda de sus pantallas para mejorar. Hola Luz María, bienvenida, bendiciones, muchísimas gracias. Un saludito también para Ver Ortiz, que está por ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, aquí ya tengo las rondas, mire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho un anillo mágico con 6 puntos, fila número 1, y de la 2, lo que es de la 2 a la 8, tejimos los mismos 6 puntos para lograr esta forma cilíndrica, que es la parte superior del sombrero, miren, así. ¿Ya? Ahora, pasamos a la fila. Fila número 9. Entonces, la fila número 9 vamos a hacer un aumento por cada punto. ¿Qué es un aumento? De hecho, este hilo, a ver, de hecho la ronda termina acá, exacto ahí. Yo me estoy basando, yo siempre miro este hilo, entonces yo digo los puntos aquí, lineal. Entonces ahí empezamos, miren, la fila número 9 se empieza un aumento sobre cada punto disponible. ¿Qué es un aumento? Es tejer 2 veces en un mismo espacio. Ahí llevo 2 puntos. Pasamos al siguiente, tejemos otros 2 puntos. Y así sucesivamente me voy a ir yendo en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos. Fila número 9, repito. Los mismos, fila número 9, aumento 6 veces. Fila, carrera, ronda número 9, aumento por 6 veces. Ok, vamos a ir tejiendo la fila número 9. Y antes de continuar o proseguir debemos contar los puntos. Ok, aquí me queda un aumento por realizar, un punto. Para mayor control yo les recomiendo que vayan subiendo su estambre o poner su hebra contrastante. 12, ok. Aquí mire, la vamos a poner en el primer punto. Ahí la voy a poner. Bueno, como está adentro, la voy a pasar de adentro hacia afuera. Miren que la hebra está adentro, entonces yo la voy a pasar hacia afuera. Y eso significa que ahí empieza mi vuelta. Entonces yo voy a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, fila número 9, 6 aumentos para un total de 12 puntos. Ya la pieza empieza a abrir, ¿cierto? Ok, entonces de la fila 10 a la 12, que son 3 carreras, vamos a tejer los mismos 12 puntos. ¿Sí? Repito, de la carrera 10 a la 12 vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos.
Empezamos. Es decir, debo tejer 3 rondas con los mismos 12 puntos. Entonces aquí simplemente tejo punto sobre punto 3 veces, o 3 carreras más bien. 3 hileras. Cuatro, aquí llevo 5. 6, miren. Punto sobre punto. 6. Pasamos al siguiente, 7. Pasamos al siguiente, 8. Pasamos al siguiente, 9. Hola Andrea, bienvenida. De Yanira, muchísimas gracias. Bienvenida. Buenos días. Natalia Sánchez, buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias por su compañía. Ok, mira, aquí ya vamos llegando al final de la vuelta. Número 10 con 12 puntos. De todas formas, verifique. Es muy importante, así sea de pronto algo fastidioso estar contando los puntos, pero es necesario. Porque los patrones vienen con cierta cantidad de puntos y si usted pone un punto de más o pone un punto de menos, va a dañar la figura. Mucha gente dice, ay, es que es un puntico, vamos a ponerlo aquí. No, no es como usted quiera, sino como el patrón muchas veces se lo indique. Listo. Entonces usted debe contar. Y como estoy creando un patrón, entonces yo debo ceñirme o guiarme de ese patrón. Yo no me puedo salir del patrón porque no va a salir la figura, claramente. Voy a contar. Debo tener los mismos 12 puntos. Entonces aquí empiezo. Miren, donde está el hilo fucsia es el primer punto. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Miren, aquí tenemos los 12 puntos perfectamente. ¿Ya? Entonces, culminada la fila número 10, pasamos a la fila número 11 de igual forma con los mismos 12 puntos. Punto sobre punto, recuerden, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente voy a ir tejiendo sobre cada uno de los puntos hasta tener la vuelta número 11 completita. Debemos tener los mismos 12 puntos. Miren que la figura empieza a abrir. Beatriz Elena, buenos días, bienvenida, muchísimas gracias. Chicos, regálenme un me gusta a la transmisión. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que compartas el contenido de las clases que hemos visto por acá. Ahí vamos terminando la vuelta número 11. Bien. Ya sabemos qué debemos hacer, contar los puntos. Una vez culminada la vuelta, usted debe contar de igual forma. No se confíe porque muchas veces por equivocación ponemos un aumento. Entonces es muy importante que cuenten los puntos. Siempre que terminen una ronda, cuenten. Perfecto, tengo los 12 puntos y hacemos la fila número 12. Igual, terminamos la fila número 11, pasamos a la fila número 12 con los mismos 12 puntos. Punto sobre punto. Hola Eri Ángel, bienvenida o bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por ver también, María Álvarez, bienvenida. Entonces aquí la misma vuelta, vuelta 12, perdón, mismos 12 puntos. Recuerden que para los amigurumis sí es necesario o importante agarrar el punto completo. Eri Ángel, gracias por darle me gusta a la transmisión, por comentar.
Bueno, muchos se preguntan por qué estoy tejiendo de esta forma, porque a mí se me facilita, ¿sí? Para ciertas partes o ciertos procesos se me facilita más agarrar el crochet así, ¿sí? Es más cómodo. Bueno, listo, hemos culminado la fila número 12 y como me corresponde, debo contar los puntos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ok, fila número 13. Carrera, fila, ronda número 13. Vamos a tejer un punto y un aumento por 6 veces. Listo, entonces voy a empezar ahí de hecho estoy en el primer punto, un punto y pasamos al siguiente espacio y tejemos un aumento, ¿sí? Y recuerden ir subiendo su marcador, por ejemplo, entonces aquí sería, miren, yo marco aquí el primer punto, con esta hebra contrastante yo la subo. Si tiene el marcador de puntos o ganchitos, puede utilizarlo sin ningún problema. Pero si no los tiene, como en mi caso, pues puedes utilizar un hilo diferente, un color diferente al tejido. Entonces empezamos, miren, un punto y un aumento. Esta secuencia se repite 6 veces alrededor para tener un total de 18. Miren, un punto y el aumento, ¿verdad? Esta secuencia voy a repetirla en el contorno de esta fila número 13 para culminar o terminar más bien con un total de 18 puntos bajos. La figura poco a poco se va abriendo, miren, el conito se va abriendo, pero esto es necesario hacerlo para que no se abra de golpe, ¿sí? Estoy dejando 3 vueltas de intermedio entre aumento y aumento para que no se me abra de golpe, porque yo no necesito que esto se me abra o quede plano, sino más bien en forma de cono. Entonces, 1, 2, a ver, punto, un aumento, ¿sí? Ok. Sí, es que realmente no nos recomiendan coger el crochet así por tema de salud, ¿sí? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Es mejor cogerlo así, bueno, dicen algunas personas, no sé. Tengo los 18 puntos, listo. Entonces, fila número 13 la hemos terminado con 18 puntos. Fila número de la 14. Ok, de la fila 14 a la 16, es decir, 3 rondas, voy a tejer los mismos 18 puntos. Repito, de la fila 14 a la 16 vamos a tejer los mismos 18 puntos bajos. Entonces aquí empezamos la primera ronda, es decir, la fila número 14, los mismos 18 puntos, ¿va? Y voy subiendo el marcador, recuerden ir subiendo su marcador para poder trabajar. Saber dónde está, mira, saber dónde está el final de la vuelta. Yo estoy tejiendo en punto B, por lo tanto el punto se inclina bastante hacia la derecha. No queda del todo recto. Mira dónde empezamos y mira dónde vamos. ¿Sí? Esa es la desventaja del punto en B, que el tejido se tuerce. Entonces, ok, empezamos. Vuelta de punto sobre punto, fila 14. Bueno, recuerda que estoy tejiendo en B. Aquí ya iba a empezar a mezclar otro punto que es el falso punto X. Es muy importante no mezclar puntos porque sí va a haber una gran diferencia. Acá lo estoy haciendo en el punto B. Es más rápido tejer en este punto porque las dos lazadas se agarran por debajo. Mientras que el X, la primera lazada por encima y la segunda por debajo. Entonces tiende a trazar un poquito el tejido, ¿verdad? Estamos en la fila 14, los mismos 18 puntos.
14, 15 y 16, ok. Listo, fila número 14 culminada, pasamos a la fila número 15. Fila número 15, los mismos 18 puntos. Empezamos la fila número 15 con los mismos 18 puntos, punto sobre punto. Y ahí ya se va formando poco a poco el sombrero, la parte superior de nuestro gnomo. La clase queda guardada, no se preocupen si se perdieron de algún detalle, la clase queda guardada por si alguien quiere verla, ¿verdad? Ok, fila número 16, los mismos 18 puntos. Pasamos entonces, repito, a empezar la fila número 16 con los 18 puntos que traemos. Igual, punto sobre punto. Punto sobre punto. Oh, ya terminamos. Mira, aquí llegué a la fila. ¿Por qué tengo? Ok, es que es así. No, no hemos culminado la vuelta. Qué pena con ustedes. Aquí no. Estaba pasando desde la de abajo y no. Todavía nos... Menos mal subí el marcador, sí, porque de lo contrario hubiese sido más difícil saber dónde terminamos la vuelta. Entonces, fila 16 la estoy terminando con los mismos 18 puntos. Miren, hemos culminado entonces la fila 18, la fila 16, qué pena, la fila 16 terminada, ¿ok? Vamos a empezar entonces la fila 17 con la secuencia de 2 puntos y un aumento por 2 puntos y un aumento por 6 veces, ¿sí? Entonces recuerden ir subiendo su marcador, es muy importante. Yo la voy a ir subiendo. Entonces voy a empezar con una secuencia de 2 puntos y un aumento. Y esto lo repetimos en el contorno de la fila número 17. Entonces, miren, aquí voy a empezar el primer punto. Entonces, tejo 1 y tejo 2. 2 puntos, ¿verdad? Luego de haber realizado esos 2 puntos, pasamos al siguiente y tejemos un aumento. Aumento. Entonces, esto lo repetimos alrededor 2 puntos y un aumento. Ahí está. 2 puntos. Y en el siguiente espacio, el aumento. Que son 2 puntadas en un mismo lugar, ¿cierto? Ahí está el aumento, miren, 2 puntadas. Y así voy a repetir 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento en el contorno de la fila número 17. 1, 2 y el aumento. Dos puntos y el aumento, ¿va? Y así sucesivamente. Ya vamos llegando al final de la fila número 17. Cierto, listo. Hemos culminado. ¿Cuántos puntos debo tener al final? Debo tener 24 puntos. Entonces voy a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
18, 20, 22, 24 puntos, perfecto. Entonces, de la fila 18 a la 20, 18, 19 y 20, voy a tejer 3 rondas o 3 filas con los mismos 24 puntos. Repito, de la fila 18 a la 20, voy a tejer 3 carreras con los mismos 24 puntos. Empezamos entonces la fila 18, punto sobre punto. Listo, punto sobre punto. Empezamos, miren, ahí empecé la fila 18. Mucho cuidado cuando ustedes estén tejiendo, siempre miren muy bien sus punticos, que no vaya a ser que por el afán o al estar distraídos se pasen un punto, ¿sí? Porque ya dañarían la figura. Entonces siempre deben estar con la precaución, estar muy atentos al tejido. Ok, ya bueno, recuerda que es así. Bueno. Un tip o una recomendación es que si usted quiere que esto tenga movimiento, por ejemplo, hay gente que le pone un alambre, ¿sí? Y le puede hacer incluso esta parte del sombrero más largo. Es decir, que en vez de 6 vueltas, de 8 vueltas en total, usted puede hacer 20, 15, las que usted guste, ¿sí? Este es un vino, exacto, o bormoña. ¿Cómo es? Es un vino tinto. Saluditos, Katiana, bienvenida. Es un vino tinto, exactamente, efectivamente. Mira, aquí ya voy formando entonces la fila 18. Ah, como les decía, entonces ustedes ponen un limpiapipas o un alambrito a esta parte. Rellenan muy bien su pieza claramente y después dejan un espacio libre para limpiapipas, ¿sí? Borgoña, eso, es el Borgoña o vino tinto. Así es. Miren, la clase queda guardada, queda disponible para que cada uno de ustedes, si desea, le apetece, pueda hacerlo. Ok, fila número 19. Empezamos. Los mismos 24 puntos. Bien, punto sobre punto. Estamos formando, recuerden, la partecita de arriba de nuestro gnomo. Podemos hacerle una florcita también. Bueno, es una idea, ¿no? Ponerle una florcita acá. Como que el tallito, que él sostenga su flor también. Hay muchas ideas que ustedes pueden aplicar en los amigurumis. Con gusto, mi querida Araceli Barbosa. Ok, Juana Cuevas, gracias por acompañarme. Cuídate mucho, nos vemos después. Feliz tarde para usted. Ya, estamos culminando la fila número 19 de nuestro hermoso gnomo. Ok, fila número 20 igual. Pasamos entonces a la fila número 20 y tejemos. Voy a poner el marcador. Voy a ir subiéndolo, recuerden. Yo siempre simplemente pongo un hilo y lo voy subiendo, ¿ya? De modo que yo pueda saber dónde termina la vuelta. Daniel, estoy haciendo un gnomo amigurumi, pequeño, versión pequeña, ¿no? Mira, es una versión bastante pequeña. Si gustan hacerlo más pequeño, pues tendrían que elegir un estambre en una sola hebra, ¿sí?
y una hilaza así delgada, ¿cierto? Para poderlo hacer más pequeñito. Ok, fila número 20, empezamos los mismos 24 puntos también. Recuerden, fila número 20, los mismos 24 puntos. Fila, carrera, ronda, fila, los mismos 24 puntos. Bueno, he visto también otro tip que te les puede funcionar perfectamente y es que he visto que algunas personas que se dedican a hacer amigurumis dejan esto para afuera, ¿sí? Entonces hacen que el efecto del tejido sea diferente. Buenas tardes, qué hermoso gnomo, felicitaciones, Dios te bendiga siempre. Andrés, desde Argentina, saludos, gracias por compartir tus bellos tejidos. Malfalda Bravo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, bienvenida. Yo te saludo desde la ciudad de Pereira, en Colombia, y gracias por su apoyo. Bienvenida a estos espacios del tejido. Bueno, aquí ya voy culminando la fila número 20, ¿verdad? Terminando. Para verificar o tener certeza de que si tengo los puntos, voy a contar, esta vez sí voy a contar en la última vuelta de los 24 puntos, de las 3 que hicimos, voy a verificar que sí tenga los 24 puntos, ¿va? Voy a soltar aquí un poquito y voy a contar. Es muy importante que tomen anotaciones de lo que estamos haciendo. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. ¿Listo? Gracias, Andrés. Ah, ya está suscrito. Ok, gracias por su apoyo. Tengo los 24 puntos, amigos. Entonces vamos a hacer la ronda número 21, donde vamos a manejar una secuencia de 3 puntos y un aumento. ¿Listo? Repito, fila número 21. Vamos a manejar una secuencia de 3 puntos y un aumento. Entonces empezamos con 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿verdad? Voy a marcar para que ustedes puedan visualizar dónde empezamos. La fila número 21. Entonces miren, he hecho 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿ya? 3 puntos. Soy hombre. Mi voz, 3 puntos, miren. Ahí están 3 puntos, 1, 2 y 3. Ok, déjame yo verifico bien. 1, 2, 3, sí. Estaba mirando la cámara. Ok, 3 puntos. Ok, más adelante sí, claro que sí. De hecho, usted puede tomar, he visto que cogen estos amigurumis y hacen la mochila y se los ponen encima, como inteligencia artificial, ¿verdad? Ok, miren, entonces empezamos 3 puntos, fila número 21. Ustedes cuentan 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto o espacio tejemos un aumento. Ahí está. 1, 2 y 3. Es un gromi de un gato. No entendí, Andrés. 1, 2 y 3. Y el aumento. 1, 2 y 3 y el aumento. Entonces esto lo repetimos hasta el final. 2 y 3. Y en el siguiente espacio un aumento, ¿verdad? Aumento. Entonces esto lo vamos a repetir alrededor 3 puntos y un aumento para tener un total de 30 puntos. 2 y 3. Ok, más adelante lo tejo, sí, claro que sí. Más adelante 3 y el aumento. Recuerden que estamos haciendo amigurumis, pero distintos. No estamos repitiendo clase, no. 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente espacio, el aumento. Aquí lo estoy tejiendo en B. Si ustedes gustan también, otra alternativa es que ustedes pueden hacer también unas líneas en el gorrito, ¿verdad? Con otros colores. Entonces hacemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio un aumento. Entonces culminamos la fila número 21 con 3 puntos.
2 y 3. Y finalizamos con un aumento, ¿ya? ¿Cuántos puntos debo tener? 30. Vamos a contar los puntos antes de seguir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 puntos. Gracias, Vero Ortiz. Muchísimas gracias por su apoyo. Fila número 21 lista, está lista. Hemos culminado ahí en la fila número 21. Fila número 22. Vamos a hacer entonces... ok, aquí es en flow. Bueno. Fila 22 en flow. Se me pasó a anotar esto. Ok. Voy a contarlo otra vez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Listo. Aquí se nos va a presentar un cambio. Listo. Vamos a empezar a hacer el ala. Esto, lo que es esto del sombrero. Listo. El ala. ¿Va? Para eso, en la fila número 22 debemos tejer en flow. El flow es la hebra que está mirando hacia nosotros. Esta, miren. Listo, ahí les voy a mostrar con varias agujas. Miren, aquí está. Entonces ahí vamos a ir tejiendo. Voy a agarrar esta otra aguja para que ustedes puedan visualizar dónde es que debemos agarrar para empezar a formar el ala del sombrero. Listo. Ahí. ¿Sí ven? En todas estas hebritas que están hacia nosotros, mirando hacia nosotros, sobre esa hebra vamos a tejer los puntos, ¿sí? Entonces, en la fila número 22 empezamos con 2 puntos y un aumento, ¿listo? Vamos a hacer una fila perfecta, es decir, vamos a distribuir los 4 puntos del comienzo, lo vamos a dividir en 2, 2 al comienzo y 2 al final, para que los aumentos no me queden encima de los aumentos. Empiezo con sobre el flow, recuerden. Fila 22, vamos a tejer sobre el flow, la hebra que está mirando hacia nosotros, y empezamos con 2 puntos. Ahí están 2 puntos. Yo por garantía, para tener un mayor control, subo el hilo marcador. ¿Sí? Este hilo lo vamos a pasar hacia acá. Y la secuencia de la fila número 22 es la siguiente: 2 puntos y el aumento. Listo, 2 puntos, 1, 2 y en el tercer punto un aumento. ¿Ya? Entonces el blow lo vamos a ocupar después. Miren las hebritas que quedan adentro. Lo que es el blow lo vamos a ocupar para empezar a formar el cuerpo. Más adelante les explico este detalle con más detalle. Esta partecita con más detalle. Ok, empezamos 2 puntos, un aumento. Ahora sí repetimos 5 veces la siguiente secuencia. Repito, vamos a repetir. Vamos a repetir entonces, vamos a repetir 5 veces. 5 veces. Ok, vamos a repetir entonces 5 veces la siguiente secuencia. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿verdad? Sobre el flow, recuerden, sobre el flow. Tres y 4, mira, ahí están 4 puntos y en el siguiente espacio un aumento. Bien, entonces miren, esta secuencia de 4 puntos, un aumento la vamos a repetir 5 veces. Yo voy a mover, bueno, démoslo así, sí. Entonces, esto lo vamos a repetir 5 veces, 4 puntos, un aumento, ¿ya?
Al comienzo hicimos solo dos puntos, un aumento, pero después hacemos 4 puntos, un aumento 5 veces. Llevo una vez. Entonces hacemos 4 puntos sobre el floor, recuerden. 3 y 4. Y en el siguiente espacio un aumento. Entonces el bloque queda disponible, miren, para después empezar a levantar y formar el cuerpo. Estas hebritas que quedan por aquí las vamos a ocupar después para formar el cuerpo de nuestro gnomo. Te repito, 4 puntos. 4. Bueno, aquí es con flow. Se me estaba pasando este detalle. Muy importante no olvidar lo que es sobre el flow. 2, 3, 4, el aumento. Y el aumento, ¿verdad? 4 puntos y aumento. Entonces, como es una vuelta perfecta, ya les muestro qué vamos a hacer. Bueno, miren, entonces aquí hacemos 4 puntos, ya vamos llegando al final de esta vuelta número 22. 2, 3 y 4, ¿verdad? 4 puntos y un aumento. Entonces, ¿qué pasa? Como es vuelta perfecta, entonces los 4 puntos del comienzo que dividimos en 2, entonces ya hemos tejido 2 al comienzo, 2 puntos normales, entonces justo me quedan 2 puntos para tejerlos también normal. Los tejo normales, listo, tejo 1 y tejo 2. Entonces en la fila número 22 debemos culminar con 36 puntos. Voy a contar los puntos para verificar, ¿verdad? Contamos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Bien. Fila número 23. Vamos a tejer. Ahora sí vamos a agarrar nuevamente el punto completo. Ya, vamos a agarrar entonces ahora sí en la fila número 23 nuevamente el punto completo y vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Ya, empezamos. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos y en el siguiente espacio un aumento. Fila número 23, recuerden. Aumento. Y eso lo vamos a repetir 6 veces. 5 puntos bajos. Te llevo 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente un aumento. Y así sucesivamente lo vamos a ir repitiendo alrededor. 5 puntos bajos y un aumento. Para tener un total de 42. 42 puntos debemos tener al final de esta vuelta número 23. Llevo 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5.
5 y el aumento en el siguiente espacio. Voy a seguir tejiendo entonces 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Ahí ya estamos formando el ala y estas hebras las vamos a dejar disponibles, ya saben, pues para formar el cuerpo. Yo aquí estoy manejando unos colores determinados, pero si usted gusta, puede hacerlo en otros tonos. Puede hacerlo en un azul, por ejemplo, esto azul y esto verde, qué sé yo. Usted puede manejar los colores de su preferencia. Gracias, María Álvarez. Muchísimas gracias. Pueden recomendar mi canal, compartir, suscribirse si aún no está suscrito y activar la campanita de notificaciones para el momento en el que yo esté. Para cuando yo esté haciendo una transmisión, usted pueda verlo en tiempo real. Listo. 5 puntos el aumento. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el aumento. Listo, entonces ya vamos llegando al final de la vuelta número 23 con 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Bien, y el aumento. Claramente hay que poner el aumento en el último punto. Miren, aquí llegamos al final de la vuelta número 23. Voy a subir el marcador y recuerden contar sus puntos. Debemos tener 42. Listo. Hola Rachel, bienvenida. Raquelita, gracias por acompañarme el día de hoy. Bendiciones. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 puntos. Ilva Jaimes, bienvenida, ¿cómo estás? Tengo 42 puntos. Siguiente vuelta, fila número 24. Listo, para hacer la fila número 24, entonces vamos a hacer vuelta perfecta, que vendrían siendo 3 puntos y un aumento. Esto solamente se hace al comienzo, listo. Es una vuelta par. Por lo tanto, o sea, normalmente serían 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, pero esos 6 puntos del comienzo los vamos a dividir en 2, ¿verdad? Para que los aumentos no me queden encima de los aumentos y se formen los picos o la forma hexagonal en los tejidos, ¿verdad? Gracias, Jaimes, bienvenido. ¿Cómo está usted el día de hoy? Vamos a hacer entonces la secuencia de 3 puntos, solo una vez, repito. Entonces empezamos, miren, fila número 24, empezamos con 3 puntos. Ahí están mis 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio o punto tejemos el aumento. ¿Sí? Aumento. Entonces ahora sí se viene lo que se va a tejer alrededor. Aires de Cúcuta. Bien. Tejemos. Ahora sí se viene la secuencia de 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos y en el siguiente espacio un aumento. Entonces, esta secuencia de 6 puntos, un aumento, la repetimos 5 veces más y al final debemos tejer 3 puntos, es decir, los 3 puntos que quitamos del comienzo. Los 3 puntos que quitamos del comienzo. ¿Va? Hacemos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces 6 puntos y el aumento. Miren cómo va quedando el ala del sombrero de bonito. De nuestro gnomo, por supuesto, estamos haciendo el gnomo. Yo vivo en la ciudad de Pereira, Jaimes. Ok, entonces hacemos 6 puntos. 3, 4, 5
y 6, ¿verdad? 6 puntos y en el siguiente espacio un aumento. Y así voy a repetirlo hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente espacio un aumento. Miren, así nos va quedando. Miren que ya se va formando el sombrero poco a poco. Ahora sí seguimos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos el aumento, ¿verdad? Evidentemente nos quedan 3 puntos, mírenlos. Yo los estoy enmarcando con mis dedos. Esos 3 puntos se tejen normales, listo, que fueron los 3 puntos que quitamos de aquí. ¿Por qué hago esto? Para que los aumentos no queden encima de los aumentos y se formen esas figuras hexagonales en nuestro tejido, ¿verdad? Para eso es, o para que no se formen esas puntas. Entonces lo que he hecho es desplazar, ¿verdad? Mover los aumentos. Entonces me quedan 3 puntos al final. Esos 3 puntos se tejen normal, punto sobre punto. 1, 2 y 3. Entonces, al hacer el conteo debemos tener 48 puntos. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Perfecto. Terminamos la fila número 24 con 48 puntos. La fila número 25 y última fila del ala. Ya el ala lo vamos a hacer hasta la fila número 25, donde vamos a repetir una secuencia de 7 puntos. Empezamos 1, 2, 3. Yo les recomiendo, siempre les he dicho, suban su marcador, listo, para saber dónde empezaron. Usted va a subir su marcador y vas a simplemente a seguir con la secuencia de 7 puntos y un aumento. Ya, entonces llevo 2 puntos, 1 y 2. Este que está tapadito, 1 y 2. Son 7, recuerden. 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos y un aumento. Esto lo repetimos 6 veces en el contorno. ¿Listo? Bueno. Y al final debemos tener 54 puntos. 7, ¿verdad? 7 puntos y un aumento. Y así vamos a repetirlo hasta el final. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el aumento. Miren cómo me va quedando ya el sombrerito de bonito. Miren. Cuatro, 5, 6 y 7. ¿Verdad, amigos? 7 puntos. Y en el siguiente punto un aumento. Bueno, ya vamos culminando prácticamente esta fila número 25. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el aumento. Es decir, voy a tejer en este mismo punto, aquí, voy a tejer el aumento. Entonces se supone que me queda un espacio para un aumento más. Es decir, tejo 7 puntos y en el último debo tejer un aumento. Vamos a realizarlo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7, ¿verdad, amigos? 7 puntos. Y miren, justo me queda un puntico nomás antes del marcador, miren. Yo este punto no lo voy a tocar porque este pertenece al primero, ¿sí? De la nueva vuelta. Entonces no lo toco, me queda uno libre, miren. Ahí dejo el aumento, el último aumento, en la vuelta 25. Y antes de continuar, porque ya aquí prácticamente vamos a empezar a cerrar nuestro tejido, nuestro sombrero. Entonces voy a contar y debo tener 54 puntos. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 puntos. He contado mal. A ver, yo miro la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Usted dirá, pero no pasa nada, Andrés, o sea, por un puntico, pero es muy importante acostumbrarnos a tejer correctamente, ¿sí? Porque si usted deja ese punto, puede que aquí no afecte tanto, ¿sí? Pero para otro proyecto donde usted tenga que tener un control adecuado, un control más bien minucioso de sus puntos, es muy importante. Entonces, acostúmbrense a tejer que no les falten los puntos, listo. Y si se están guiando de un patrón, mucho más. Vamos a cerrar este sombrero. Voy a cortar. Qué pena, no encuentro. Ok, déjenme, yo busco la tijera. Aquí la tengo, listo. Aquí está. Bien, entonces vamos a cortar, miren, yo voy a quitar el marcador de puntos. Quitamos. Bueno, quitamos por acá. Ya, listo. Entonces, como ya está el sombrero listo, vamos a coger la tijera. Yo no voy a hacer cadenita de seguro ni nada, simplemente corto. Exacto, es la forma de decirlo, es la disciplina, ¿verdad? De tener un control minucioso de los puntos. Eso. Naile Ibáñez, gracias a usted por estar aquí, bienvenida. Bueno, aquí quedan unas punticas, pero no pasa nada. Mire, es simplemente he cortado el hilo, tejí el último aumento, corté, no hice cadenita al aire, no. Entonces usted va a cerrar. Usted, mire, entonces usted salta el primer punto, saltas el primer punto, no haces nada, simplemente lo ignoras, pasas al siguiente. Esta forma de cerrar ya la hemos visto muchísimo acá en el canal también. Es una forma muy... Bueno, y volvemos acá, miren. Como he ingresado acá, vuelvo a donde salió el hilo, ¿cierto? A este punto. E ingreso. Y ese hilito lo vamos a perder. Entonces lo que hacemos es formar una especie como de cadenita, miren. ¿Cierto? Como una cadeneta continua. Entonces no... Ya, entonces este hilo lo perdemos, ¿va? Perdemos dentro de los puntos. Tenga en cuenta que hay que perderlo, no podemos dejarlo al aire, no. Él debe estar oculto dentro del mismo tejido, ¿verdad? Entonces yo lo voy a perder aquí, dentro de esta misma línea, ¿verdad? Vamos a perderlo. Ya, entonces así me quedó el sombrerito. Yo acomodo aquí para que no se note como tanto, ¿verdad? Esa partecita ahí. Hola Alma Hernández, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Creo que ya son buenas tardes, ¿qué horas son? Déjame checo acá. 11:40, sí, prácticamente ya mediodía. Y estos hilitos los vamos a perder, como les decía, este hilo del final del remate
lo perdemos dentro de los mismos puntos, como disimularlo, camuflarlo dentro de los puntos, ¿verdad? Así. Lo importante es que lo arrastre bastante, un tramo bastante para que no se nos vaya a escapar ese hilo, ¿verdad? Y se nos deshaga la pieza. Ya, entonces aquí yo acomodo bastante bien y ya, tendríamos entonces el sombrero. Entonces yo quiero empezar hoy también, vamos a avanzarle un poco al cuerpo, para después empezar a hacer las piezas, lo que son los brazos, la barba, todo, ¿verdad? Entonces la idea es dejar esto listo. Voy a dejar aquí. Y seguimos perdiendo este hilo dentro de los puntos, ¿va? Ok, ahí es más que suficiente, no pasa nada. Igual esto, bueno, podemos incluso perderlo hacia la parte interna. Trato de llevarlo hacia acá, ¿cierto? Quiero llevarlo hacia allá. ¿Por qué? Porque de ahí puedo asegurar el color, el nuevo color. Entonces lo que hago es llevarlo hasta el centro. O si no, simplemente cortas y ya está, ¿va? No pasa tampoco, no pasa absolutamente nada. Miren, entonces ya vamos llegando al centro. Lo que yo les decía, miren, no se nota, ¿verdad? Claramente, pues es el mismo color, no se va a notar. Entonces, ahora sí. Este hilito me sirve, es que yo ya les muestro para qué me va a servir este hilo. Es un tip que a ustedes les puede funcionar perfecto. Miren, lo importante es que el hilo quede debajo de la cadena. Yo no lo puedo dejar encima, sino debajo de la cadenita. Miren, entonces lo ingreso ahí y dejamos ahí listo. Reservamos y empezamos a formar, a levantar los puntos del blow. Lo que son estas hebras que están disponibles, las vamos a levantar porque de ahí vamos a empezar a hacer el cuerpo de nuestro gnomo, ¿verdad? El cuerpo. Miren así. De ahí vamos a levantar los puntos para formar esto. Entonces yo les recomiendo traigan su nuevo color, en mi caso el vino tinto. Y de ahí vamos a levantar. Entonces con nuestro crochet del 2.5, miren, entonces yo lo que hago lo siguiente, miren. Ahí mismo, donde está el hilo que dejamos, yo voy a pasar el crochet de afuera hacia adentro, levantando ese puntico, mírenlo, esa cadenita. Y de ahí voy a enganchar el nuevo color. Usted lo puede hacer en cualquier punto, ¿sí? Pero como yo dejé el hilo a este lado, entonces prefiero empezar ahí. Entonces yo engancho, mire, tomo el nuevo color y simplemente lo paso o atravieso a esta cadena. Simplemente jalo, miren, jalo y ahí está. ¿Qué hago yo? Voy a subir una cadena. Levanto una cadena al aire y en ese mismo punto, Bárbara Intrigo, bienvenida, buenas tardes y hago un punto bajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asegurar estos, para eso dejé el hilo, para asegurarlo del nuevo color, ¿ya? Entonces hago un nudito entre estos dos hilos, fuerte, que no se me vaya a soltar, ¿verdad? Verifico.
Ok, ahí está. Hago un nudo doble. Es muy importante que quede doble. ¿Va? Doble y fuerte. Usted lo pone ahí, lo deja en la parte interna y sigue tejiendo punto sobre punto. Entonces, en cada hebrita que usted encuentre, vas a hacer un solo punto bajo, ¿va? Entonces, seguimos. Entonces, este vendría siendo el cuerpo. Miren que aquí yo estoy tejiendo punto sobre las hebras que dejamos disponibles en la fila número 22, ¿verdad? Fila número 22. Ok, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver ahí? Espero que sí. Entonces usted simplemente va a tejer punto sobre punto. Entonces esta vendría siendo la fila número 20. Se podría decir que, bueno, no, ya es el cuerpo, ¿sí? La 25 terminó acá, que esa es la parte del ala. Entonces ahora vamos a hacer el cuerpo. Levantamos los puntos, usted levanta los puntos de la fila número 22, punto sobre punto y tejes 36 puntos. Listo. Aquí vamos a tejer los mismos 36 puntos sobre la hebra que dejamos disponible para empezar a formar el cuerpo. ¿Cuántas rondas o cuántas carreras? Miren, vamos a hacer 14 filas de punto sobre punto, ¿va? Como acá está el escalón, miren, les explico nuevamente este tema. Como yo trabajo en espiral, claramente, ahí se ve claramente el escalón, ¿sí? Entonces yo de aquí paso directamente a este punto. Estoy haciendo un gnomo. Mira, estoy haciendo este gnomo. Que se vea ahí, que se puedan ustedes apreciarlo, que es lo que estoy haciendo el día de hoy. Por cierto, bienvenida a mi Silva. Entonces ya saben pues qué debemos hacer para levantar los puntos, simplemente un punto sobre cada punto con el nuevo color, que en mi caso es el vino tinto. Qué bonito, ¿verdad? Lo pueden hacer en otros tamaños si desean, con otro estambre también. Entonces de aquí pasamos directamente al punto del escalón, recuerden, y seguimos tejiendo como si nada, miren. Simplemente vamos tejiendo punto sobre punto. Recuerden que esta es la primera parte del gnomo, se van a presentar más partes, vamos a hacer más transmisiones relacionadas a este gnomo. ¿Listo? Cómo hacerlo, cómo formarle las extremidades también, tenemos que hacerle los detalles también que son muy importantes. La costura, yo lo voy a coser con una hebra nomás para que quede más delicado la costura, ¿verdad? En una sola hebra. Si ven, simplemente voy levantando los puntos y tejo punto sobre punto. No hay complicación, no hay enredo, nada. Simplemente levanten y tejen un punto bajo en cada una de las hebras. Bien, miren, nos quedan 2 puntos aquí disponibles. Entonces en el primero tejemos uno y en el siguiente tejemos otro, ¿verdad? Ahí está. Ok. Usted antes de continuar verifique que si tenga los 36 puntos. De hecho son 30 puntos, yo me equivoqué, son 30 puntos. Esta es la fila número 20. Esta es la parte de, ok. O sea que en realidad sería en la 21. Bueno chicos, aquí yo me equivoqué, no son 36 puntos, sino 30. Listos, dejé 30 puntos y son los 30 puntos los que debemos tejer. Ya los he tejido, ¿ya? Entonces voy a tejer, esta ya cuenta como mi primer fila, entonces aparte de esta voy a tejer 13 filas más con los mismos 30 puntos, sin aumentar y sin disminuir. Entonces aquí pasamos al primer punto y tejemos, ¿va? 1,
2. Yo les recomiendo que marquen marcamos ese punto número 1, con un hilo o una lana contrastante. Marcamos el primer punto, listo, ahí lo voy a marcar. Y seguimos como si nada hubiese pasado. Los mismos puntos, listo, 30 puntos durante 13 filas más. Ahora sí, mira, ya estuvimos formando el cuerpo, Juana, el cuerpito de nuestro gnomo. Sí, Ami Silva, precisamente este es mi canal de YouTube, Tejiendo con Andrés, ¿va? Tejiendo con Andrés Rodas en mi canal, este es mi canal. Me puedes encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como Tejiendo con Andrés Rodas también. Y pueden darle seguimiento a todas mis redes sociales. En TikTok tenemos una comunidad de crocheteros, allá nos conectamos, tejemos, aprendemos nuevas técnicas. Realmente es donde más he aprendido, ¿sí? En TikTok, definitivamente. Chicas que tejen precioso, nos enseñan a uno a tejer amigurumis, técnicas, entonces he aprendido bastante de esa red social también. Bueno, aquí ya llevo 2 vueltas, la de levantamiento y esta que acabo de culminar. Paso a la siguiente, igual, los mismos 30 puntos. ¿Ya? Bueno, ya a este sí le voy a poner un alambrito. A este sí le voy a poner un alambrito. De una vez se lo voy a ubicar. Vamos a ubicarle un alambre en la parte superior, ¿sí? Para que esto tenga un doblez, que usted pueda doblarlo y todo. Entonces yo voy a poner un alambre a ver, un alambrito. Yo voy a elegir este. Ok, voy a elegir un alambre común y corriente. Es un pitico nomás el que voy a ocupar, listo. Lo corto. Bien, he cortado un alambrito. Si sienten que es muy grueso el alambre, voy a hacer un doblez acá. ¿Ya? Miren, entonces lo doblo aquí, ¿verdad? Y voy a hacer un doblez aquí también. Ojo, esto es opcional. Yo lo quiero hacer porque me gusta la idea, aunque siento que el alambre sigue siendo muy grueso para lo que quiero hacer, pero esto es opcional, amigos. Esto no es que usted tenga que hacerlo, no. Usted se lo pone adentro al... Exacto. De hecho es muy grueso, amigos. Debe ser de 1 milímetro, ¿va? Usted va a poner un alambre, amigos, para que esto tenga un doblez. ¿Listo?
Si no quiere, entonces no rellene esto. Si de pronto no quiere poner alambre, entonces lo puede dejar así también. Si definitivamente no le puedo poner cualquier alambre, no le voy a poner alambre mejor, pero ahí les mostré la idea, ¿va? Dije que le iba a poner, pero no, está muy grueso para lo que queremos. Nuris Pérez, bienvenida. Hay hartas amigas nuevas, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí. Bueno, como no vamos a ponerle el alambre, entonces dicho esto, ya saben que lo pueden o no lo pueden hacer, es opcional. Vamos a rellenar. Vamos a ir rellenando de a poquito con fibra, ¿verdad? Con fibra o algodón sintético. Vamos a ir poniendo dentro de la pieza. En el momento no tengo limpiapipas, sí, pero efectivamente con limpiapipas también pueden poner o un alambre forrado también. He visto que ponen alambre forrado. No lo voy a llenar, de hecho, la voy a dejar así listo para que tenga su... Miren, entonces yo simplemente voy rellenando de a poquito. Usted va tocando y que quede compacta la figura. Ya, vas rellenando de a poquito. Hola Gloria, bienvenida, gracias. Estamos haciendo este nomito, este gnomo, amigurumi. También lo podemos hacer navideño, claro que sí. Este es un gnomo normal, pero hay gnomos navideños también. Lo pueden hacer también, claro que sí. Por supuesto. Ahí voy rellenando, miren. Y sigo tejiendo, ya. Rellené un poquito y sigo dando las puntadas. Recuerden que son 14 vueltas en total con los mismos 30 puntos. Y voy tejiendo punto sobre punto. Hay que hacer un gatito siamés también. Ok, yo veo que piden mucho los gatitos. Están pidiendo mucho que haga amigurumis o tutorial de gaticos. Bueno, vamos a ver si en una próxima oportunidad lo hacemos. Claro que sí. Si ven, voy tejiendo los mismos puntos, los mismos 30 puntos, hasta terminar la... Debemos tener ya 14 vueltas. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Miren, voy a hacer esto. Simplemente es tejer 14 filas. Espero se vea ahí con los mismos puntos, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo. Evidentemente, hoy no lo vamos a terminar. Claramente nos se vienen más tutorial, más clases en vivo de este gnomo para irlo haciendo por partes, ¿va? Los gaticos siamés, por los pelos, o porque no puedes tenerlos, alérgica, eres alérgica a ellos, a los peluditos. Yo tengo una gatica normal, se llama Zoe, pero no es un siamés, es una gata normal.
No sé qué raza es. Ella es negrita con manchas blancas. No, carey tampoco es porque el carey es diferente. Sí, es por asma bronquial, mira. Eres alérgica. Ella es alérgica a los peluditos. Bueno, chicos, aquí ya voy a culminar esta vueltica. Pero es simplemente, miren, ya ahí se va formando poco a poco el conito, la parte del cuerpo de nuestro hermoso amigurumi. Ah, el tejidito sí lo puedes hacer. Hay que hacer un gato siamés. No me dejen olvidarlo, chicos. En los comentarios digan, siamés, quiero un gato siamés para saber. Porque en muchas ocasiones me piden, pero no se me olvida, ¿sí? Entonces, si pueden comentar, dejar en los comentarios, quiero un gato siamés, se lo agradecería mucho para yo poder tenerlo en cuenta y hacerlo. Hola, Stacy Deras Martínez, bienvenida. ¿Cómo está, Stacy? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo que mirar cómo son esos gatos siamés. Voy a mirar ahorita cómo son, chicas, para poderlo tener en cuenta y hacerlo después. Gatos siamés. Debe ser muy bonito porque lo piden mucho. Piden mucho también conejitos, hacer conejos, que haga conejos. Bendiciones, Ver Ortiz también por acompañarme. Gracias también a Juana que está por ahí. Listo, chicos. Bueno, entonces ya al día de hoy por ahora vamos a culminar hasta acá. Entonces recuerden, vamos a seguir tejiendo 14 filas en total para formar el cuerpo de nuestro gnomo. Listo. Entonces en nuestra próxima clase vamos a seguirlo trabajando en la clase número 2 o parte número 2 de nuestro gnomo. Sin más que decir, me despido. Agradezco a cada una de las 30 personas que están aquí, por aquí arriba conectadas. Muchísimas gracias. Y por su tiempo, a las chicas que hicieron sus comentarios, a los que están ahí, gracias, mil bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, mi querida Juana. Gracias, Mercedes, Chadi, Vero Ortiz, Mercedes Romero, por su apoyo. Entonces nos vemos en una próxima clase, en la parte 2 para seguir avanzando. Cuídense mucho, feliz tarde, bendiciones. Gracias por su apoyo. Nos vemos aquí en Tejiendo con Andrés Rodas en la parte número 2 de nuestro gnomo. Bendiciones. Estén pendientes, muy pendientes del canal. Feliz tarde. Gracias. Chao, chicos.